Psicosis colectiva es un nombre que la gente ha empleado para hablar sobre los temores que son comunes a muchas personas. Esta condición generalmente en el norte de México o en México, que estamos viviendo un periodo muy difícil de la historia de nuestro país, se debe principalmente a dos amenazas. La amenaza real, que es la que existe permanentemente en las noticias, de la violencia debida al narcotráfico, etcétera, y sobre todo también a la comunicación que se da entre una persona y otra cuando empiezan a comentar los diferentes hechos violentos. Esta necesidad de hablar de los acontecimientos hasta cierto punto es natural, es una forma de catarsis donde la gente al sacar estas experiencias dolorosas o miedosas o terribles, de alguna manera tiende a tranquilizarse al comentárselos a otras personas y por eso es que se repiten una y otra vez. Esto produce un reabastecimiento, la gente empieza de alguna manera a escuchar el mismo tema en diferentes sitios con diferentes versiones y empieza la gente a decir, pues a mí me pasó esto, o a ti te pasó lo otro, entonces a todos nos ha pasado o hemos sabido de algún acontecimiento y eso nos lleva a tener una comunidad de experiencias negativas, en este caso violentas, de miedo, que nos hacen asustarnos importantemente. La otra amenaza ya no es tan real. La otra amenaza es la de nuestro pensamiento. Con mucha frecuencia yo le pregunto a las personas, ¿y a ti te han secuestrado alguna vez? No, nunca. Pero has fantaseado, has tenido la idea de que pueden robarte, amenazarte, secuestrarte, etcétera, y me dicen, sí, efectivamente, muchas veces. Entonces lo que nos hace daño muchas veces es el acoso que nuestro pensamiento hace sobre nuestra conducta. Nunca nos ha pasado concretamente nada, pero permanentemente estamos pensando, ¿qué tal si me pasa esto, si me asaltan, si me quitan el auto, etcétera? Incluso los muchachos jóvenes, cuando andan en la noche de paseo en las discotecas o en los antros, etcétera, me han dicho a mí, es que cuando regreso a mi casa ya es muy de noche y me siento friqueado, o sea, tienen temor. O también a veces vemos a alguien con un auto muy lujoso, muy llamativo y pensamos, ¿qué pasa con esta persona? ¿No tiene miedo acaso a que le pase algo al provocar cierta tentación? Esto se debe a que tenemos un sentimiento muy grave de vulnerabilidad. Sabemos que en algún momento cualquiera de nosotros podemos ser llevados a cabo en una situación de violencia, encontrarnos en medio de estas condiciones, y eso se debe a que no tenemos el control. Todo el mundo sabe que en la medida en que yo tengo el control de las condiciones, de las situaciones, en esa misma medida yo me siento tranquilo, pero cuando no me siento con ese control, cuando tengo un cierto nivel de impotencia para poder controlar aquellas cosas, en ese momento mi situación de ansiedad empieza a crecer. Esta condición de que no se hayan resuelto las cosas y que se prolonguen de una manera demasiado larga en el tiempo, hace que la ansiedad se vuelva crónica. La gente empieza a estar nerviosa permanentemente, un día y otro día y semanas, etcétera. No desaparecen las noticias en la televisión, no desaparece el chisme de una persona a otra de las cosas que van sucediendo y entonces empezamos a tener un grave sentimiento de desesperanza. Esta desesperanza es como que no tenemos la solución a la vista y eso empieza a provocar una cierta fatiga y un cierto derrotismo para que las cosas se vayan a arreglar y eso es muy grave. O sea, el sujeto que se derrota, el sujeto que se da por vencido, pues empieza a caer en una condición de depresión. Entonces la sociedad en general también puede padecer de un estado también de desesperanza colectiva. El ejemplo que se pone con las situaciones como las que estamos viviendo es con las enfermedades físicas que a veces amenazan nuestra vida, concretamente cuando a alguien se le dice que tiene cáncer, que tiene SIDA. Hoy día sabemos que estas enfermedades muchas veces ya no son mortales, simplemente son enfermedades crónicas que necesitan un tratamiento y generalmente las personas, muchas de ellas sobreviven. Pero al principio, en el primer momento, nos asusta la situación de que nos digan que estamos enfermos de eso, pasa un proceso hasta que llegamos a un momento de aceptación. Entonces el sujeto se pone en manos pues, de los médicos, hace lo posible por llevar a cabo las indicaciones que se le dicen y en ese momento se entra a un periodo de espera a que aquel tratamiento funcione. Pero mientras tanto el sujeto hace su vida, sigue llevando las cosas, etc. Siempre con la amenaza ahí atrás de su cabeza, ¿verdad?, de que es posible que el cáncer regrese, pero no está pensando todo el tiempo en él. De alguna manera vive, ¿verdad?, a pesar de estar enfermo.
Nosotros sabemos que la violencia está ahí, en alguna parte de nuestro mundo todavía está presente, entonces la gente empieza a tomar precauciones, empieza a perder libertad de movimiento, no salen en la noche o no se viajan a ciertos sitios, etc. Pero de alguna manera existe una situación innegable con la cual tenemos que vivir y con la cual tenemos que seguir adelante y no ponernos en pánico ni tan nerviosos. El hecho es que si mi miedo es el de todos, entonces lo que tengo que hacer es cuidar mi pensamiento. Tratar de alejarme de aquellas condiciones en las cuales en algún momento determinado me pueda sentir nervioso. Una de ellas es tratar de no hablar de eso, tratar de rehuir las situaciones de malas noticias o las conversaciones en el café, etc., para evitar que nuestras amenazas, que son fantasiadas, que son muy numerosas y que son muy frecuentes, empiecen a disminuir. Mucha gente empieza a tener problemas, por ejemplo, para dormir, porque empiezan a sentir que alguien puede entrar a sus casas o tienen ruidos en las noches, empiezan a tener insomnio. Particularmente algunas personas que ya eran nerviosas antes de estos eventos, por ejemplo, las personas que tenían trastorno de ansiedad generalizada, aquellas que llamamos preocupones, o aquellas personas que también que eran obsesivas y que tenían una cierta control sobre el cuidado de sus coches, de sus casas, etc., pues aumentan más esas medidas obsesivas. Pero recuerde usted que también las personas normales, que no son necesariamente vulnerables, estaremos en algún momento determinado inquietos, nerviosos por esta condición, y tenemos que vivir con ella y tenemos que cuidar nuestra salud mental a pesar de las adversas condiciones sociales que vivimos en México. Si usted deseara más información sobre esto, puede entrar a mi página www.drfidel.com, puede inscribirse a mi boletín y recibir mayor información.